Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, en titulares se los presentamos. En noticia, Brasil. La historia se repite lamentablemente con más afectados por una crisis ambiental. Además de los deslaves producto de las fuertes lluvias, una represa de aguas contaminadas amenaza la vida de pobladores en Minas Gerais. Esa situación recuerda la tragedia de Brumadinho hace ya un año. De nuevo, la minería Vale es la protagonista. Revisamos estos hechos y los analizamos. Segundo tema, en el Noticia España, el gobierno de Pedro Sánchez retrocede y este jueves anuncia que sí habrá diálogo con los independentistas catalanes. ¿A qué se debe esta decisión? Pregunta planteada de una vez, lo analizamos. Tercer tema que es noticia en titulares, El Mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara el brote de coronavirus como emergencia de salud pública internacional. Ante esta alerta, las fake news se propagan más rápido que la enfermedad. ¿Qué es verdad, qué es mentira? Tenemos ese panorama. La noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, a más de un año de la tragedia de Brumadinho, originada por el colapso de una represa de aguas residuales. Varias regiones del país enfrentan una nueva crisis ambiental. Las fuertes lluvias producen deslizamientos de tierra y de nuevo una represa de aguas residuales genera alerta por su desbordamiento. Tenemos esos detalles a continuación. Las persistentes lluvias que afectan el sur de Brasil, especialmente al estado de Minas Gerais, han ocasionado al menos 50 muertes y han obligado a la evacuación de cerca de 20.000 personas por temor a que presas hidroeléctricas colapsen. Una de esas presas está fuera de servicio, perteneciente al consorcio minero Vale, ocasionó un ecocidio en los lagos y ríos de la zona debido a la contaminación por el lodo. Esta situación recuerda el colapso de una represa de aguas servidas el 25 de enero de 2019 en el municipio de Brumadinho, también en Minas Gerais. Producto de lo que la minera calificó de accidente, murieron al menos 272 personas, cientos de casas quedaron destruidas y se contaminaron las aguas del río Paraopeba. Aún, decenas de cuerpos se encuentran desaparecidos. Mi hermana estaba allí en la compañía Vale, con unos amigos. Estaban almorzando en la cantina en ese momento. No han encontrado su cuerpo, pero no aceptamos que digan que está entre los desaparecidos. Algunos cuerpos simplemente no han sido encontrados entre el mar de lodo que se extiende por toda la zona. La estructura, propiedad de la empresa minera Vale, operaba bajo concesión del gobierno brasileño, razón por la que grupos de afectados responsabilizan a la administración del presidente Jair Bolsonaro por el desastre. Sentimos mucho dolor e indignación cuando pensamos que la presa podría haber sido prohibida. Hasta la fecha, ninguno de los propietarios de la empresa ha sido procesado por la justicia brasileña. Solo quiero que se haga justicia. Quiero que vayan a prisión los gerentes de la compañía. Pero no creo que sean arrestados. Los que están presos son los obreros. Esos trabajadores de cuello blanco están libres. Movimientos sociales ambientalistas e indigenistas denuncian que el actual gobierno brasileño, encabezado por Bolsonaro, quien defendió en 2019 la posibilidad de construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía, ejerce una política en alianza a las élites industriales locales y transnacionales. Realidad que le ha valido el cuestionamiento de sectores campesinos, indígenas y ambientalistas, quienes plantean la necesidad de construir un modelo de desarrollo económico que no destruya la naturaleza. Es un hecho que recordamos en momentos en que hay una compleja situación para el país. De ello vamos a conversar a esta hora vía telefónica con nuestro corresponsal André Vieira desde Río de Janeiro, una ciudad que ya también sufre en este momento dificultades por las fuertes lluvias. ¿Cómo te va, André? Buenas noches, adelante con este balance, no solamente de lo que sucede en Río de Janeiro, más de 8 estados de este país tan grande afectados, más de 150 municipios también con problemas.
Olá, Tatiana, saludos a ti, saludos a la audiencia aquí de Noticias. Tatiana, efectivamente Río de Janeiro ahora también está en estado de atención por las lluvias. Otros estados de Brasil también, en otras regiones, en la región noreste, en la región centroeste, principalmente aquí en la región sureste, son estados afectados por la lluvia, Tatiana, principalmente en Minas Gerais, que es justamente el estado más afectado hasta este momento. Además de toda esa situación provocada por las lluvias, las personas, los movimientos sociales también llaman la atención para la poca inversión de dinero en las prevenciones de este tipo de desastre. En el caso de Jair Bolsonaro ha disminuido significativamente la inversión para este tipo de políticas públicas. Pero ahí en Minas Gerais es bueno recordar, Tatiana, que un estado que en los últimos 5 años sufrió el colapso de 2 represas de la minera Vale. Lo que pasa, Tatiana, que además de todo este problema provocado por las lluvias, existe también una atención por parte de los movimientos sociales, movimientos ambientalistas, también de la defensa civil, eso porque los colapsos provocados por la minera Vale contaminaron ríos. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, el movimiento de los afectados por represas del mar denuncia que las inundaciones en diferentes ciudades ahí de este estado y también de Minas Gerais están sufriendo en este momento inundaciones históricas. Esto luego del colapso de la represa de Mariana en el año 2015, y estos desechos provocan justamente estas inundaciones. Asimismo, también en otro lugar, que fue el caso de la hidroeléctrica Retiro Baixo, que acumula estos desechos de minería del colapso de la represa de Brumadinho en el año 2019. Esta represa tuvo que abrir sus compuertas justamente por el volumen que llegó de agua muy grande, o sea que otra vez vuelve a contaminar este río Paraopeba e incluso puede llegar hasta el río São Francisco, que es un río que cruza diferentes estados de Brasil. O sea que además de todo este problema que vive Minas Gerais por las lluvias, estas cuestiones de los colapsos por parte de la represa Vale, de sus represas, están agudizando aún más la situación, que es muy grave. O sea, un problema muy grande para estas personas que viven entre la lluvia y la contaminación del barro provocado por el colapso de la minera Vale, de represas de la minera Vale, y que nadie ha sido condenado, Tatiana, hasta este momento. Y eso es algo que se sigue exigiendo, justicia, que no haya impunidad. Como veíamos antes, hay un grupo de obreros que se encuentran detenidos, pero las cabezas de toda esa tragedia están en libertad. André Gracia, buenas noches. Ahí estaba André Vieira, nuestro corresponsal desde Río de Janeiro, con el balance general. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Bela Goncalves, ella es concejala de Belo Horizonte, está en este municipio de Minas Gerais, Belo Horizonte. Concejala, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Tatiana. Aquí la situación está extremadamente crítica. Es la segunda vez en un año que el Estado está en estado de atención. Primero, porque se rompió el dique de la empresa Vale, que todavía no hay punición a la empresa o a los agentes del Estado que autorizaron a la minería seguir funcionando. No hay reparación para las víctimas ni de Brumadinho ni de Mariana, que ocurrió en 2015. Hay una crisis hídrica en nuestras ciudades porque el lodo mató los ríos, el río Dulce y el río Paraopeba. Y estos 2 ríos son fundamentales para el abastecimiento de agua de la población y están ahora mismo contaminados por lodo tóxico. Y este lodo ahora con las lluvias se está revolviendo en los ríos y nuevamente matando los peces y contaminando el agua de la población. En este minuto hay 40.000 personas desalojadas de sus casas en Minas Gerais, más de 53 muertos. No se puede decir que la culpa es de la lluvia, la culpa es de la falta de inversión en vivienda, en políticas de inversión en las zonas periféricas, porque ninguno de los muertos y de los desalojados
están en las zonas ricas de la ciudad, están en las periferias, están en las favelas, están en las tomas de tierra, las ocupaciones de tierra que la gente tiene para vivir. Así que estamos diciendo que este es un crimen que tiene que ver con el acalentamiento global, pero sobre todo tiene que ver con una política urbana que excluye, que tampona los ríos y que deja a la gente vivir en las zonas de riesgo. El gobierno Bolsonaro quitó toda la inversión en las políticas de vivienda e inversión en villas y favelas de Brasil. Así que yo imagino que este desastre se va a poner cada vez más grave una vez que la gente está siendo dejada cada vez más a vivir en las zonas de riesgo en las ciudades. La situación es terrible e incluso las minerías que hay en la ciudad están abriendo los diques de minerio y de agua para que no se rompan con el volumen de lluvias que hay. Entonces, que de la ciudad ocurren también por más lodo tóxico. Y eso es terrible en nuestras ciudades. Sí, concejala, esta radiografía que usted nos entrega realmente es tremenda al ver la situación, y esto sucede solamente en un municipio de los afectados de Brasil. ¿Qué pasa con las autoridades locales? ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Qué pasa con quienes tienen que ver precisamente con las políticas públicas de saneamiento básico y ambiental? Sí, es muy desigual la manera como los municipios tratan el asunto, pero están muy solos resolviendo el problema, mientras el gobierno federal y el gobierno estadual no han aportado ayuda consistente para los afectados. No han dicho lo que van a hacer para los que están desalojados o los que perdieron sus familias, los que perdieron sus entes queridos. Están hablando cada vez más de más obras y obras grandes que van a tamponar más ríos y que no van a funcionar. Así que es muy preocupante. El gobernador, ¿no? el presidente Bolsonaro, quiere expandir las minerías por todo Brasil. No sé si ahí conocen, pero en Brasil las minerías no pagan impuestos al Estado. Desde 2006 las minerías no pagan impuestos al Estado. Y sus ganancias solo este año son de 6.5 mil millones de dólares. Eso es mucho, mucho más de lo que las empresas fueron condenadas por justicia a pagar a los afectados. Sin contar que nadie ha sido condenado a la cárcel, nadie ha sido responsabilizado. Y este modelo económico de Bolsonaro quiere expandir las minerías, garantizar que haya impunidad, que la minería siga en nuestras ciudades y que no haya aportes de recursos para los afectados, ni de Mariana, ni de Brumadinho, ni de Belo Horizonte y las ciudades que están ahora inundadas. Concejala, con respecto, por ejemplo, a la historia tan reciente de la minera Vale, ¿actúa de la misma manera? ¿Siguen generando las obras de infraestructura en los lugares donde necesitan y explorando a cielo abierto sin ningún control? ¿Es lo que hacen aún hoy después de tal nivel de tragedia, por ejemplo la de Brumadinho? Sí, sí. La minería Vale sigue ampliando sus zonas de minería en nuestras ciudades. Y para tener una idea, ¿no? Existen solamente 4 funcionarios públicos, 4 agentes públicos responsables por fiscalizar a estas minerías. Son más de 500 diques de minerio, de lodo tóxico en nuestro estado. Ninguno de ellos se ha desmantelado, están funcionando, y algunos de ellos están ahora, están construyendo más algunos. Aquí, cerca de Belo Horizonte, por ejemplo, nuestra agua, parte de nuestra agua, ya está afectado por el rompimiento de la minería Vale, del dique de la minería Vale.
Y hay un montón de otros diques de la misma empresa que están cerca de la otra fuente de agua en que la población usa para beber, para vestirse, para todo. Y hay cerca de 19 diques, represas de esas que están con alto riesgo de romperse. Y la minería sigue construyendo más diques. Así que no hay un cambio de política. Qué situación tan compleja. Me queda algo por preguntarle. En total, ¿cuánta población se ve afectada por esta situación? Sí, directamente por la situación de la minería, es toda la población de Minas Gerais. En casi todas las ciudades hay minerías y en casi todas las minerías hay diques, hay represas. Y ninguna represa es segura, ninguna represa puede garantizar seguridad a la gente. Así que la población del Estado vive hoy lo que llamamos terrorismo de diques, terrorismo de represas, que están todo el tiempo entrenándose a vivir y convivir con estas represas. Por las lluvias y las inundaciones, como yo he dicho, hay 40.000 personas que están desalojadas, pero en total son 58 municipios de Minas Gerais, lo que son más de 10 millones de personas. Y algo más, con respecto a tal nivel de impunidad y al ver que hay un ejecutivo que no actúa en la protección de la población. ¿Juicios civiles de la población sobre estas minerías tampoco avanza, también se bloquean? Sí, eso es muy triste porque lo que vemos es que la gente deja sus casas en este mismo momento y el Estado no tiene personal, no tiene equipo, no tiene gente para decir si la casa está comprometida o no. Entonces que la mayoría de las personas están saliendo de casas aterrorizadas, ¿no? Y no tienen seguridad si podrán volver o qué van a hacer. Eso es una situación de colapso, es una situación en que el Estado no puede garantizar la vida, es una situación en que los gobiernos intentan culpar la lluvia, pero no paran para hablar sobre el calentamiento global, sobre el tamponamiento de ríos, sobre la cantidad de presas y represas que existen cerca de nuestras ciudades y que ahora mismo están abriendo sus compuertas de agua, sus puertas de agua, para que no se rompan con tanta lluvia. Eso es un colapso. Lo cual quiere decir entonces que esto va a continuar lamentablemente. Así pueda parar en algún momento por efecto de detención de las lluvias, porque haya otro fenómeno climatológico. En adelante esto va a continuar. Ese va a ser entonces el panorama, concejala. Muchísimas gracias. Está bien, muchas gracias. Hay que construir un enfrentamiento a la minería. No le entiendo esto que nos dice. ¿Hay que construir? No, yo dije, hay que construir una alternativa a la minería. La minería no representa ni 7% del PIB del Estado, pero él tiene todo el Estado capturado. Hay que enfrentar la minería y construir otras economías más ecológicas, y eso se tiene que hacer con un proyecto de Estado. Está muy claro que el gobierno Bolsonaro no quiere superar la dependencia estructural del Brasil y del Estado de Minas Gerais, pero tendremos que construir con muchas luchas un Estado que desarrolle otras economías, que desarrolle otros modelos de ciudad. La entiendo, con eso la despido. Muchas gracias, concejala. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa. Estamos en el Noticia de Telesur. Al volver en Noticia España, el gobierno de Pedro Sánchez retrocede y este jueves anuncia que sí habrá diálogo con los independentistas catalanes. ¿A qué se debe esta decisión? Lo analizamos. Estamos en el Noticia, ya venimos.
En noticia España, el gobierno rectifica, se abre al diálogo con los independentistas catalanes. ¿A qué se debe ese cambio de opinión de Pedro Sánchez? Vamos a verlo. A pocas horas de haber manifestado la decisión de no convocar a la mesa de diálogo con los separatistas catalanes, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reculó y afirmó que existen ámbitos de diálogo a explorar si los líderes separatistas abandonan definitivamente la vía unilateral. Agregó que el separatismo catalán debe volver a la Constitución y respetar la ley. A primeras horas de este jueves, Carmen Calvo, la vicepresidenta primera de gobierno, expresó de forma ambigua que la reunión prevista para el próximo 6 de febrero no estaba asegurada, dando la impresión que quedaba en el aire el encuentro con el jefe de gobierno de Cataluña, Quim Torra, y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Al parecer, el cambio de postura es influenciado por el gran descontento generado desde el partido Esquerra Republicana de Cataluña, con el mencionado anuncio y la amenaza de los independentistas catalanes de no dar su respaldo a los presupuestos generales del Estado. Por su parte, Quim Torra mantiene su postura de convocar elecciones parlamentarias regionales anticipadas, sin fecha precisa, tal y como lo anunció este miércoles, lo que provocó las reacciones contradictorias desde el gobierno español. Voy a anunciar que una vez que se apruebe el presupuesto en el Parlamento, anunciaré la fecha de las elecciones y lo haré con la opinión de lo que es mejor para el país. Este es el criterio que seguiré para decidir cuándo se llevarán a cabo las elecciones que deberían servir para obedecer el mandato democrático de un país que quiere democracia, justicia y libertad. Sin embargo, el líder catalán dejó abierta su disposición de reunirse y dialogar por el beneficio de ambas partes, para que se cumplan los acuerdos que facilitaron el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Tengo también la responsabilidad y la determinación de explorar la verdadera voluntad del gobierno español de tener una negociación real, una negociación para abordar el conflicto político de nuestro país y la negativa del Estado español hacia la aplicación completa de la democracia y el derecho de autodeterminación. Los independentistas catalanes amenazaron con bloquear los presupuestos generales del Estado, lo que emplazó a Sánchez a reunirse con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, antes de rectificar su decisión inicial de aplazar la mesa de negociación entre gobiernos hasta después de las elecciones. Este escenario pareciera ser una jugada de esconder el mazo hasta la aprobación de los recursos que garantizan la gobernabilidad de la coalición. Así que de una vez nos preguntamos lo siguiente, ¿se trata de un asunto de presupuesto? Recordemos lo que pasó con presupuesto la legislatura anterior, razón por la cual hubo que volver a llamar a elecciones. Vamos a analizar estos hechos con Carlos Aznares, periodista argentino, director del periódico Resumen Latinoamericano, nos acompaña desde Buenos Aires. Carlos, qué placer, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo a la audiencia de Telesur, como siempre. Muchas gracias, Carlos. ¿Es un asunto de presupuestos o es que hay algo por allí que hace pensar que puede haber un avance positivo en la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno español y los independentistas catalanes? No, yo creo que fundamentalmente es el tema de los presupuestos. Es el tema que le garantizaría a el inestable gobierno español, porque es inestable porque todavía no ha podido resolver ni cómo arreglar el propio patio en Madrid, y tiene este conflicto de arrastre desde hace mucho tiempo, no solamente con el independentismo catalán, sino también con el independentismo vasco. Y en ese sentido, creo que la presión que hace tanto Esquerra Republicana, que es quien está con la mayor cantidad de votos hasta ahora en Cataluña y tiene a su líder preso, Oriol Junqueras, es no solamente decirles no les vamos a aprobar los presupuestos, sino también queremos discutir autodeterminación y amnistía para los presos y presas y exiliados. Estos son 3 puntos básicos, pero el que más le inquieta a Pedro Sánchez es el tema del dinero. Sin ese presupuesto, España vuelve otra vez a que en la cuerda floja, y algunos, como son
en este momento los partidos de ultraderecha, Vox y Ciudadanos, aunque está más disminuido, pero el PP, que sigue teniendo fuerza, presionarían para convocar nuevas elecciones, y esto no se terminaría nunca. Nos hablas de Esquerra Republicana, sin duda, ejerce la presión necesaria producto de sus intereses, pero te pregunto también por el papel de Podemos, ¿también habrá presionado como parte de la coalición? Mira, Podemos tiene una actitud ante Cataluña bastante ambigua. Por un lado dice que acepta que el pueblo catalán tenga la opinión de la autodeterminación, pero por otro lado dice no rompan España. O sea, tiene la actitud, en eso coincide con el PSOE, de que España, el territorio español es uno solo. Y los vascos y los catalanes siempre le han dicho que ellos son los que han invadido España. España es la que ha invadido Cataluña y el País Vasco, y por lo cual tienen derecho a autodeterminarse. Así que no creo que sea esa la presión fundamental. Yo creo que la presión fundamental es el dinero, y sin dinero, obviamente, todo lo que se imagina hacer el gobierno español no lo va a poder hacer, y para eso ahí la base fundamental la tiene en sus manos el independentismo catalán, que no es separatismo. Yo veo que siempre dicen separatismo. No, es independentismo, es la independencia de un país que no es España ni tampoco es Francia y que se quiere ir de ese dominio. Sobre esta situación, el mayor peso estaría en este nivel de coyuntura en los presos políticos independentistas. Ese tendrá que ser un tema transversal. De hecho, está todos los días en los medios de comunicación, todas las semanas hay movilizaciones. Hay además una gran diferencia entre la justicia española y el Parlamento Europeo precisamente por esta situación. ¿Transversal o no entonces el asunto de los presos políticos catalanes? No, el tema de los presos es fundamental. España siempre ha procedido, tanto con Cataluña ahora con estos presos, como con el País Vasco. Yo siempre junto los dos temas porque van de la mano siempre, porque han sido quienes más han protestado contra el dominio español, siempre han utilizado los presos como moneda de cambio, chantajeando. Tenemos estos presos, en el caso de Cataluña tienen a dirigentes, a presidentes de parlamento, y tienen exiliados sin poder volver al presidente catalán legítimo, que era Puigdemont. O sea, siempre lo van a usar como moneda de chantaje. Y para el independentismo es fundamental, hoy lo ha dicho Marta Rovira, que está en el exilio y que es la presidenta de Esquerra Republicana de Cataluña, que el caso de los presos y de los exiliados no se puede negociar a la baja, que es fundamental que esos presos salgan a la calle porque están presos injustamente por querer votar un referéndum. Esto hay que recordarlo. Y hay que recordar otra cosa, el gobierno catalán está dividido, por arriba está dividido, e incluso se podría decir que casi roto, porque hay mucha discrepancia entre el sector de Puigdemont, que representa Torra, y el sector de Oriol Junqueras. Pero por abajo el independentismo en la calle está unido, y lo ha ido demostrando todo este tiempo con iniciativas de Òmnium Cultural, de Tsunami Democratic, que llenaron las calles de mucha gente y estadios de mucha gente que están diciéndole a los políticos: únanse y déjense de estar coqueteando con quienes nos tienen presos a nuestros dirigentes. Me queda algo por preguntarte, y es hasta dónde realmente podrá avanzar ya en términos políticos generales esta mesa de diálogo cuando vemos a Ciudadanos, a los populares y a Vox particularmente, al PP y a Vox unidos diciendo esto es prácticamente traición a la patria, y todos vamos en contra del Partido Socialista Obrero de España, en contra del presidente en funciones Pedro Sánchez? Ese es el gran temor que tiene Pedro Sánchez. Por un lado tiene la necesidad de negociar con los catalanes para que le den posibilidad de gobernar con presupuesto, y por otro lado tiene la espada de Damocles de los fascistas, de Vox fundamentalmente y del PP, que le están diciendo: si negocias con los terroristas, porque ellos no dicen independentistas, dicen son los terroristas,
te va a costar que nosotros te torpezcamos toda la posibilidad de la gobernanza. Y ahí está la duda de lo que pueda pasar. Yo creo que Cataluña tiene en estos momentos la llave real para, primero, lograr la libertad de sus presos, y segundo, si eso le cuesta negociar, darle la luz verde a los presupuestos, bueno, España tendrá su gobierno, pero Cataluña seguirá pujando por la autodeterminación y por la independencia que realmente en la mesa de negociaciones España pierde en esto, porque si se votara en un referéndum gana el pueblo catalán la independencia. Veremos entonces, con eso te quiero despedir con esa reflexión, Carlos, más movilizaciones y ahora con mayor razón. Me refiero desde Cataluña, desde Barcelona. Sí, por supuesto. En este momento Cataluña tiene que seguir, el gobierno catalán, aunque esté dividido y casi roto, tiene que seguir buscando una vía de diálogo, pero poniendo en la mesa, como lo está planteando Junqueras, que es el más moderado de los independentistas, radical. Para España lo ven como el timonel del independentismo, pero es un partido moderado, que es la Republicana, pero ellos dicen autodeterminación y libertad de los presos. De ahí no nos movemos. Y bueno, a partir de ahí tendrá que negociar Pedro Sánchez si quiere gobierno. Y si no, el camino para España es que tarde o temprano, si estas dudas se siguen prolongando, tarde o temprano Vox, que sigue creciendo en votos, se haga con el gobierno junto con el PP. Ese es el panorama. Veremos lo que sucede primero la próxima semana en la reunión de Sánchez con Torra y cuando anuncien que se instala entonces esta mesa de diálogo antes de las elecciones, que ha sido evidentemente la sorpresa de esta jornada. Carlos, qué placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches. Ahí está entonces precisamente la situación de Cataluña, que además ha sido transversal a todo el eje político de España, de esta nación. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional de salud pública por el coronavirus. Ante la alerta, las fake news se propagan más rápido que la enfermedad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia El Mundo, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional por la propagación del coronavirus. Entre tanto, las redes sociales se inundan de informaciones falsas sobre esta enfermedad. ¿Cuáles son las mentiras que se expanden sobre este coronavirus? Vamos a verlo. Un comité de 15 expertos, convocado por el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus. Adhanom afirmó que la cepa del coronavirus, originada en diciembre en la ciudad de Wuhan, representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial para que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo. Al mismo tiempo, el jefe de la OMC señaló que la organización no considera necesario cerrar las fronteras chinas y se opone a cualquier restricción de viajes o comercio contra el país. Adhanom expresó su apoyo a las medidas implementadas por Beijing y su confianza en la capacidad de China para controlar el brote.
Sin embargo, las falsas informaciones sobre el coronavirus se propagan a través de redes sociales, tal vez más rápido que la propia enfermedad. Publicaciones que relacionan el origen del virus con la sopa de murciélago se han viralizado. Algunas dicen, versiones apuntan a que el nuevo coronavirus pudo propagarse desde un mercado de comida de Wuhan. Expertos comienzan a relacionar la cepa con agentes presentes en murciélagos. La verdad de esto es que el 12 de enero la OMC explicó en un comunicado que hay pruebas concluyentes de que el brote se originó en un mercado de pescados y mariscos en Wuhan, pero hasta la fecha se desconoce el foco exacto del brote. Imágenes de una joven vomitando un líquido color negro se difundieron en un tuit como si fueran síntomas del coronavirus. Sin embargo, se puede encontrar el mismo video publicado desde el año 2016 en la plataforma LiveLeak. Además, la OMC no incluye el vómito entre los síntomas principales del coronavirus. Otra publicación de un video en un concurrido mercado asiático ha sido acompañado de un comentario vinculándolo con el origen del coronavirus. Usuarios en redes sociales aseguran que es el mercado de Huanan, en Wuhan, lugar considerado foco del brote del coronavirus. La verdad es que el video fue grabado el año pasado en Indonesia y no tiene nada que ver con una enfermedad. Hasta el momento, los informes oficiales reportan que el brote de la nueva cepa de coronavirus ha causado 170 muertes en China, 7.711 casos confirmados de infección y 98 casos fuera del país asiático. Esa es la verdad. Lo demás lo han visto ustedes y hay mucho más. No crean que solamente esto. Hay decenas de informaciones falsas hoy conocidas como estas llamadas fake news. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que se recibe y de qué manera se asume de esto. Y en términos generales del coronavirus vamos a hablar con Marcelo Ramírez, director de contenido de Asia TV, analista geopolítico en Humos y Espejos, y Asia en Movimiento nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, ¿dónde te veo? Hola, Marcelo. Ya, estás por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Vamos a ver qué podemos ayudar a clarificar esta situación. ¿Qué ha sido lo más sorprendente de todo lo que has visto con esa cantidad de información que se está moviendo a través de las redes sociales particularmente? No sé si hay algo puntual que podríamos decir, porque acá lo que pasa es que se terminan mezclando gente que le gusta tener más visualizaciones, entonces sube cosas escandalosas, buscan imágenes falsas, por eso es aconsejable en general cuando uno ve este tipo de cosas, es buscar el origen de la imagen y no quedarse con lo que uno está viendo, porque como bien explicaban en el informe, muchas veces esto corresponde a otras cosas que no tienen nada que ver. Creo que realmente en ese sentido estamos yendo por los canales habituales, pero por ejemplo sí lo que me llamó, si queremos ver algo más puntual y me parece más delicado, es el uso político que también uno empieza a ver en estas cosas. Yo he visto en Twitter algunos usuarios que hablan de una situación caótica, que están cavando fosas comunes y toman las imágenes de la construcción del hospital para decir que en realidad todas esas excavadoras que uno ve lo que están haciendo es una enorme fosa porque la situación está fuera de control y son millones los muertos. Entonces ese tipo de cosas a veces son por exageraciones y otras veces son también como para dañar la imagen de China como un estado capaz de sobrellevar una epidemia de estas características. De hecho, Marcelo, te pregunto si tiene algún tipo de relación, por ejemplo, en medio de este contexto, que sea el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien salga en las últimas horas a decir que la mayor preocupación de Estados Unidos es China. Si lo vemos en términos diplomáticos, ante una situación que está tratando China de controlar, que no evade, que está atendiendo, que cuenta al mundo lo que está pasando, debería ser una solidaridad mayor, digamos, de potencia a potencia, pero su comentario es este. Que básicamente es lo que te digo, están tratando de sacar una ventaja de corte político. Si hay algo que está quedando en claro es que China se ha movido con muchísima eficacia. Después podemos discutir si las medidas son las adecuadas, porque algunos dicen que son extremadamente duras y que eso es contraproducente. Pero la realidad es que pudieron rápidamente bloquear las ciudades que se estaban infectando, con un bloqueo que es realmente también eficiente, que están
construyendo 2 hospitales, para tener una idea de la magnitud de los recursos que están volcando. 2 hospitales para 1.000 y 1.300 personas en un término de 2 semanas. Hoy se comprometieron a fabricar 180 millones de barbijos diarios para atender la emergencia. Las Fuerzas Armadas chinas van a colaborar con hospitales de campaña. Sabemos que está volcando muchísimos recursos y China los tiene. Si algo uno realmente tendría que preocuparse, es como decía el director de la Organización Mundial de la Salud, es de los países pobres que les pueda llegar este virus y que ahí sí después vamos a encontrar muchas falencias para contenerlo. Hoy la capacidad analítica que tienen los procesadores pueden predecir cómo va a ser la expansión de la epidemia con bastante exactitud. Eso no necesariamente lo vamos a ir viendo en países más chicos, que se les van a empezar a escapar casos, y yo creo que ahí es donde es más engorroso el sistema de contención, porque después aparte tampoco hay recursos, los médicos trabajan en malas condiciones y se infectan con más facilidad. O sea, esto es un problema que si hay algo que es seguro, que no es en realidad donde más nos tenemos que enfocar es en China, sino en otros países. Parte de un problema global que se irá revisando en la medida en que, bueno, se vaya conociendo toda su dimensión. Con respecto a China, hay otra situación en la que las propias autoridades y la OMS han dicho, ahora no pueden generar todo un complot en contra de China, pero ya algunas aerolíneas han dicho, por ejemplo, que suspenden vuelos en los próximos días al gigante asiático precisamente por esta situación. Y de nuevo lo que uno se pregunta, si es un asunto de carácter político, teniendo en cuenta la potencia que es China. Un poco sí, hay medidas que son lógicas. Yo creo que resulta absolutamente pertinente, sí, tratar de restringir los vuelos a China, vuelos que se hagan cuando básicamente son absolutamente necesarios. O sea, el turismo a China o los países que tienen focos infecciosos en general debería ser una cuestión mínima de lógica y contenido. Ahora, también lo que tenemos que ver es ¿cuánto hay realmente de peligro en la pandemia? Por ahora lo que sabemos es que la tasa de mortalidad es bastante baja, por suerte, y que ya hemos visto otros antecedentes, como cuando fue con el tema de la cepa H5N1. Cuando hicieron cuando tuvimos este problema, me acuerdo que se comenzó a vender Tamiflu. El Tamiflu es un antirretroviral que se suponía que era la única forma de contención y todos los estados salieron a intentar poder tener asegurarse las cantidades necesarias para cubrir a su población, especialmente los estados más ricos. Después con el tiempo se supo que Dick Cheney, que era el vicepresidente de Estados Unidos, era una persona que había comprado más de la mitad de los campos de Tamiflu a nivel mundial. Y el negocio del Tamiflu en realidad era de él. Se hablaba de más de $1.000 millones en el primer año de la pandemia y que después resultó ser algo relativamente inofensiva porque cuando veíamos las tasas de mortalidad no era más que una gripe común. Entonces ahí se notó como primó el negocio donde se generó una psicosis a nivel mundial en realidad para vender un medicamento que ni siquiera se sabía hasta dónde era realmente efectivo, pero lo que sí sabíamos era quién estaba atrás. Entonces, habría que tener mucho cuidado también esto, en qué termina, porque por ahora los números que estamos viendo son realmente muy bajos. Hablar de 7.000 contagios y 170 muertos para la magnitud de lo que está pasando parecería ser poco. Seguramente esto va a ser exponencial y en los próximos días vamos a ver que se va a alcanzar decenas de miles o cientos de miles. Pero de todas formas, vuelvo a insistir, es que no parece ser por el momento tan grave como se está pensando. Esto no quiere decir que mañana haya una mutación en el virus y la cosa cambie, pero por el momento no parecería estar tan justificada tanta alarma. Y por más que la organización... Sí, recuerdo aquí, de hecho, además te lo pregunto, no quiero dejar de pasarlo, sobre el tema de las vacunas, porque rápidamente China, Rusia y Estados Unidos, cuando se hace la alerta que hay una nueva cepa del coronavirus, dicen, estamos trabajando en las vacunas, estamos investigando, lo dice China, lo dice Rusia, e inmediatamente Estados Unidos. Es como si comenzase entonces también una competencia de farmacéuticas. En Estados Unidos dicen, no, pero nosotros la vamos a tener muy rápido. Y sobre esto, la alerta que se debe tener también y el cuidado que debe haber.
Con lo que tiene que ver con el tema de la vacuna, vos pensá las miles de millones de dosis que se van a terminar vendiendo. Entonces es lógico que todos quieren entrar en el negocio de la vacuna. Probablemente cuando la vacuna ya esté lista sea cuando la epidemia entre en su fase natural de declive, porque normalmente en aproximadamente unos 90 días alcanza el punto más alto y después empieza a ir declinando. En general este es el proceso natural que tiene. Entonces cuando vos llegás con la vacuna, normalmente está retrocediendo. Pero el negocio está y se van a vender esas vacunas durante mucho tiempo. Entonces, este es un tema siempre muy delicado, porque ¿cuánto es el negocio y cuánto es la necesidad realmente de actuar? Hay veces hay métodos que son mucho más simples y que se aconsejan poco. El tema de la higiene, de lavarse las manos, de no tocarse los ojos cuando estuvo con alguien que presuntamente pudo haber estado infectado. Hay una serie de cuestiones que son elementales, son simples de tomar y son sumamente efectivas. El tema de la vacuna, después uno empieza a tratar de saber cuál es la razón final de esa vacuna, si es efectiva, si no es efectiva, en qué grado es efectivo, si se justifica una aplicación masiva a la población de acuerdo a las características del virus. Hay un montón de componentes que después uno va a encontrar que infectólogos algunos opinan de una manera y otros no están tan de acuerdo en general con esto, pero siempre yo creo que en esto, como en casi todas las cosas, seguir la ruta del dinero es una de las formas para clarificar más lo que uno está pensando. Sí, me queda algo por preguntarte, Marcelo. Cuando dices esto, Sí. bueno, lo que vemos es la atención que hay sobre los intereses que genera una situación de esta en términos del mercadeo como ya conocemos. Y tiene que ver por donde comenzábamos con este análisis, las fake news, la recomendación que le haces hoy en día a la gente, a toda nuestra audiencia, a la que a esta hora nos ve y en nuestra reposición en la madrugada. ¿Qué decirles cuando ven esta cantidad de información? ¿Cómo asumirla? ¿Si mantener la duda? ¿No creer completo? ¿Buscar otras informaciones? ¿Qué recomendación les das? Yo no soy partidario de exclusivamente informarse a través de los medios corporativos, porque muchas veces ahí hay mucha manipulación, pero también hay que tener muchísimo cuidado con las redes, porque hay mucha irresponsabilidad. Y aparte también se opera desde la inteligencia sobre las redes. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es aplicar sentido común con las noticias. Cuando uno lee que es una fosa y están internando millones de habitantes, de chinos, indudablemente hay algo que no está cerrando. Y después rechequear la información, ver en distintas fuentes si es coincidente. Puede ir a Xinhua, por ejemplo, a la agencia china para tener una información de primera mano, puede entrar en la página de la Organización Mundial de la Salud para ir viendo lo que son los medios más conocidos, más importantes que uno confíe, pero básicamente cruzar la información, no quedarse con la primera fuente, dudar, tanto por si es alguna noticia buena o mala, y esto en general uno tiene que aplicar en todo lo que tiene que ver con las informaciones hoy en día, más allá del tema puntual del coronavirus. Cruzar las informaciones y dudar. Con esas recomendaciones tuyas te despido, Marcelo. Gracias, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por llamar y buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. @esnoticiatelesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.